La enseñanza del derecho en la región, y en particular en Ecuador, sigue siendo descriptiva, acrítica y formalista. ¿De qué manera la teoría del derecho podría contribuir a la enseñanza del derecho para renovar esta cultura jurídica? L'idea del carácter descriptivo, avalorativo, acrítico y formalista de la ciencia jurídica es un postulato del método técnico jurídico que se ha afirmado en Europa, soprattutto in Alemania, con la pandettistica, con la escuela histórica del derecho, que también tiene muchos ascendentes en la idea de la valoratividad de la ciencia de Max Weber, la idea también del viejo positivismo jurídico, idea kelseniana della dottrina pura, dove pura ha sido indebitamente, a mi parecer, pura y formal, considerata equivalente a avalorativa. El método técnico jurídico ha sido el método de la ciencia jurídica del siglo XIX y XX, que se caracteriza por una elección antiluminista de ruptura con la vieja tradición filosófica de la ciencia jurídica. Los padres constituentes del Estado del Derecho moderno han sido filósofos de la política, Hobbes, Locke, Montesquieu, Beccaria. El método técnico jurídico que ha sido afirmado, sobre todo en la segunda mitad del XIX siglo, es abiertamente contra esta tradición. En el derecho penal, Manzini, Rocco proponen la ciencia jurídica como una ciencia que no debe ser contaminada por la filosofía política y con la sociología. Pues bien, yo creo que este modelo, este método, no puede más ser, creo disculparme por esto mal español, no puede ser sostenido después esta revolución institucional que ha sido el paradigma del Estado constitucional del derecho. ¿Qué significa este paradigma? Este paradigma se caracteriza por la positivización de un deber ser del derecho mismo, del derecho legislativo mismo. Las constituciones rígidas positivizan en normas constitucionales derechos de libertades que no pueden ser violados por el legislador, derechos sociales que deben ser actuados por el legislador. Este produce una virtual divergencia entre la validez y la existencia del derecho mismo. Uno de los postulados del paleopositivismo, como yo lo llamo, es la identidad teorizada da Kelsen entre existencia y validez. La validez de las normas depende únicamente de su forma de producción, es decir, del quién y del cómo de las decisiones. Cualquiera que fuere su contenido, una norma producida en las formas determinadas de las normas formales sobre la producción es una norma que existe y es también válida. Este comporta como implicación que la ciencia del derecho tiene como único rol científico l'interpretazione de las leyes. La crítica puede ser solamente externa, una crítica política del punto di vista moral, politico. Dall'interno della ciencia jurídica no es posible científicamente ninguna crítica al derecho que es por definición también derecho válido. Esta es
teoría del derecho de Kelsen, naturalmente, también de Bobbio. Yo creo que paradossalmente porque Kelsen ha sido el inventor de la estructura a grados del ordenamiento, del juicio de constitucionalidad, es un paradoxo. Sin embargo, Kelsen ha siempre defendido esta equivalencia entre existencia y validez. Pues bien, esta equivalencia no puede ser sostenida en el plano científico, en el sentido que las existencias de normas constitucionales que condicionan, regulan no solo el quién y el cómo, sino también el qué cosa, es decir, el contenido, la sustancia de las decisiones, produce una virtual divergencia entre el deber ser jurídico, no político externo, ma jurídico, constitucional, interno, y el ser legislativo, que no puede ser ignorada dalla ciencia jurídica. La ciencia jurídica non puede limitarse ahora a contemplar, a describir. Tiene también el cargo, el rol de acertar, de denunciar, de criticar las antinomias, es decir, las normas inválidas. Existen normas inválidas. Esta tesis por Kelsen es una contradicción in terminis, porque validez y existencia son la misma cosa, que una equivalencia muy extraña que comporta que tal vez Kelsen considera las leyes inconstitucionales, porque muchas veces Kelsen ha affrontato questo problema. Es extraordinaria la fermezza con la cual ha sempre defendido esta equivalencia, al punto que ha tal vez considerato las leyes inconstitucionales como no existentes, tal vez como válidas, con dos tesis contradictorias en el mismo texto, en el mismo libro. En la teoría del derecho, en la doctrina pura, existen las dos tesis contradictorias. Las leyes inconstitucionales no existen, porque esto produciría el colapso del ordenamiento, es una hipótesis metafísica, la contradicción entre normas sería imposible, o son válidas que dejan de ser válidas después en juicio de constitucionalidad. Pues bien, yo creo que el derecho ilegítimo, el ejercicio ilegítimo del poder legislativo, del poder gubernamental, de los públicos poderes, es un trato característico, el mejor vicio y también el mejor avantaje, pregio del Estado constitucional del derecho, porque existen normas virtualmente inválidas. Si la Asamblea Legislativa produce una ley que viola la libertà di prensa, l'habeas corpus, esta es una norma inválida que debe ser annullada por la Corte Costitucional. Esta es una garantía secondaria alla presenza de las Cortes Constitucionales. Ma la ciencia jurídica non puede contemplar, debe, e io creo che lo hace normalmente, nonostante su declarada acriticidad, debe también reconocer las lagunas, es decir, si tomamos los derechos en serio, no solo los derechos de libertad implican prohibiciones de hacer, de producir leyes ilegítimas, leyes inválidas, ma comportan también los derechos sociales, por ejemplo la salud, la instrucción, el deber de introducir leyes de actuaciones, la obligación son las garantías primarias, de introducir las garantías primarias, es decir, las obligaciones correspondientes, y la falta de estas garantías, que en el derecho internacional es sistemática, porque tenemos muchas cartas de derechos y
quasi ninguna institución de garantías, o poquísimas instituciones de garantías. Tenemos la garantía secundaria del Tribunal Penal Internacional, algunas pocas cosas, pero no tenemos garantías de la salud, garantías de la instrucción, que son garantías de derechos establecidos por los pactos de 1966. Pues bien, la ciencia jurídica tiene un rol crítico, proyectivo, constructivo de la democracia. No puede limitarse a ver el derecho como en el viejo paradigma paleopositivista. En el paradigma constitucional, si consideramos que el derecho establecido por la Constitución no solo es derecho positivo, ma es derecho positivo sobreordinado a todas las otras normas, esto significa que el deber ser, que puede ser violado, debe ser indagado en su efectividad y en su inefectividad por la ciencia jurídica. Hay principios en el derecho que son los principios, normas jurídicas. Yo creo que esta distinción ha sido muy enfatizada. Se ha planteado una nueva forma de aplicación que se llama ponderación y que creo corresponde a una bulla terminológica, es decir, siempre los juristas han hecho interpretación sistemática. Creo que la cuestión puede ser considerada terminológica. Podemos llamar principios los derechos fundamentales. Sin embargo, la cuasi totalidad de los derechos fundamentales se comportan exactamente como las reglas. Yo creo que se puede identificar un número muy limitado de principios que podemos llamar directrici, directive, principios directivos, como por ejemplo, l'Italia è una repubblica planteada sobre el trabajo. Esta es una directiva, e compito la Repubblica remover la desigualdad. Son las normas, l'Italia tutela el patrimonio, de las cuales no es prefigurable una específica violación. Es decir, que son normas que identifican lo status persone della Repubblica Italiana, dell'Ecuador, etc., normas constitutivas del carácter democrático de estos países, de los cuales no son prefigurables violaciones. Cuando de un principio es prefigurable una violación, esto se transforma en una regla. El principio de igualdad, frente a su violación, viene en rilievo por la Corte Constitucional, por ejemplo, como la regla que prohíbe las discriminaciones. Las libertades, el habeas corpus, que excluye la arresto arbitrario, es un derecho cuya violación se manifiesta frente a la cuya violación el principio se transforma en la regla de la prohibición de la limitación arbitraria de la libertad. La misma cosa se puede decir para el derecho a la salud, a cui corresponde la garantía del deber de asegurar la salud. Inversamente, todas las reglas, cuando se respetan, se transforman en principio. La regla del homicidio, cuando es respetada, consiste en el respeto del derecho a la vida. Yo creo que esta distinción ha producido, planteando la ponderación, un debilitamiento de la fuerza normativa de las constituciones, un activismo judiciario que legitima a los jueces a derogar. Los principialistas hablan expresamente de derrotabilidad, a derrotar de las normas constitucionales. Y también el legislador, se habla también de una ponderación legislativa. El legislador puede derrotar a una norma
Ma esto significa que rebaltar la jerarquía de las fuentes. Naturalmente existen derechos no tanto en conflictos, respecto a los cuales existen límites. No se puede presentar como conflicto el límite expresado da una norma especial que segundo los criterios tradicionales prevalece sobre una norma general. Por ejemplo, la libertad de prensa no excluye la difamación, la violación del honor, que es una norma especial, un límite a la libertad de prensa. No es necesario disturbar toda la teoría del derecho, inventar la ponderación, la diferencia entre principios y reglas, la derrotabilidad, por tematizar cuestiones que son siempre existidas en el derecho penal, en el derecho civil. En el derecho penal existe la ponderación entre agravantes y eximentes, la legítima defensa. Y se puede ser hablar de ponderación, esta es mi tesis, no de los principios o de las normas, ma de los connotados de hechos. Es decir, el caso clásico de ponderación es el razonamiento probatorio, la ponderación entre pruebas y contrapruebas. La verdad procesal, fáctica y siempre probabilística es siempre el fruto de una ponderación de los diversos pruebas, indicios y contrapruebas. Una ponderación también por aplicar la norma, por ejemplo, sulla legittima difesa. No es que se pondera con la elección entre la norma sobre el delito y la norma sobre la legítima difesa. La ponderación es sobre los connotados específicos del caso concreto, en los cuales se puede evaluar la existencia de una ofensa, una ofensa muy grave, proporcional a la defensa. Esta es una ponderación. Yo creo, ho desarrollado esto en Derecho y Razón, el capítulo sulla equidad, una cosa que ha siempre sido trascurada. En la teoría de la argumentación se habla de la teoría de la interpretación de las normas, menos de la teoría de la prueba fáctica. No se habla más de la connotación equitativa, que cualquier juez, cuando judica, no debe solamente aceptar la existencia del facto y su cualificación jurídica, porque cualquier hecho, no, la verificación del hecho, cualquier hecho susumible en una fattispecie normativa es diferente de todos los otros hechos. Tiene connotaciones singulares irrepetibles que lo hacen diferente de cualquier otros hechos también si susunto en la misma norma. Cualquier robo es diferente de todos los otros. Cualquier homicidio, cualquier mutuo, cualquier comodato es diferente de todos los otros. La connotación equitativa y la ponderación de los connotados concretos es indispensable por decidir la gravedad del hecho y la misura de la pena, y debe ser motivada y argumentada. Ma esta es una ponderación que relativa a los hechos y no a las normas. Las normas son siempre iguales. El juez debe ser sometido a las normas. E naturalmente nella fisiología del juicio está la necesidad no solo de la prueba que requiere la existencia del hecho susumible, ma le sue caratteristiche concrete che sono alla base también de un elemento de indulgencia, de comprensión, y que deben ser ponderate, valutate, acertate por el juez.